Humberto, para los que no me conocen, Beto para muchos, integrante también del equipo gestor. Bueno, yo vivo en la quinta región, soy psicólogo, trabajo en organizaciones, conocí la PNL hace ya 4 años y cuando ya tenía como el nivel máster, empecé a esto, como que tenía un sueño. Decía yo, el estado coach, el centramiento, todas estas cosas que hemos aprendido en PNL, esto se puede aprender, se puede enseñar, puede mejorar la calidad de vida. Y hoy día lo que les traigo es como una integración que tiene que ver con lo que es la psicología positiva, con lo que es la neurociencia y con lo que es el liderazgo. Hay como una mezcla bastante interesante. Entonces, en ese sentido, desde la psicología positiva, la buena vida se puede manifestar y se puede ir aprendiendo y se puede ir manifestando de una manera más concreta en la vida. Planteamos un proyecto de trabajo, aquí van a verlo, esta es la travesía que nosotros hicimos. Y cuando hablo de travesía, la travesía por lo general, algunas veces hemos sabido todos acá, no se hacen solas. Entonces, aquí tengo mis 2 compañeros de travesía, que es la Josefina y Eduardo, quienes me acompañaron en esta iniciativa de liderazgo en una empresa y con los cuales yo pude poner a prueba en definitiva esto de los patrones mentales, ¿sí? Bueno, como dato, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando hoy día en Chile, por ejemplo? ¿Ya? Quisiera traerles algunos datos. Porque hay un estudio en el 2013 que dice que un 83% del liderazgo sigue siendo autoritario, ¿sí? Seguimos teniendo entonces el liderazgo vertical, ese liderazgo que en definitiva pone distancia entre el líder y sus colaboradores, ¿sí? Por otro lado, esto también me llamó mucho la atención, después de Estados Unidos, Chile ese es el segundo país con mayor individualismo presente, es decir, que estamos muy centrados en lo de cada uno, ¿sí? Hoy, en este estudio del 2014, la satisfacción con el cargo alcanza un 54%, la satisfacción con la empresa solo 43%. El estrés en Chile es una tendencia creciente, todos lo sabemos, la vida exige mucho y parece que la organización está exigiendo mucho más también. Entonces, por lo tanto, los ambientes laborales estamos viendo bastante exigentes, competitivos, dinámicos, y en eso entonces vamos como perdiendo fuerza en definitiva, fuerza para poder hacer las cosas. Y satisfacción con el estilo de liderazgo, súper poquito, ¿no? Si uno lo piensa. Y esto también es súper, es un dato bastante importante, la cooperación entre áreas, es decir, cuando yo colaboro con otro, la satisfacción que yo tengo, que también no deja de ser significativa, o sea, un 41% habla de muy baja esta sensación de que cuento contigo para poder hacer las cosas. Por lo tanto, frente a todo eso, el cerebro no tiene esa capacidad de como captar toda la dinámica de trabajo, todas las exigencias de la vida, y como que nos va quedando como un poco chico en ese sentido, el poder trabajar y poder sentir que uno va dominando las situaciones que les va tocando día a día, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es esto, y todos de alguna manera lo conocemos, el estado en el que esté yo determina la experiencia que voy a vivir, ¿sí? Y podemos estar desde alguna manera, como todos lo hemos vivido alguna vez, con muchas cosas en la cabeza, o podemos ir también desde un estado más de presencia. Y eso es lo que nosotros queremos trazarnos, en definitiva, en este estudio que hicimos, es cómo hacer que el líder esté más presente inclusive estando en la dificultad y también estando en los momentos agradables, pero cómo hacer que entonces yo pueda mantenerme ahí, ¿sí? Y entonces tenemos esta dinámica. ¿Cómo balanceamos esta dinámica? Desde una dinámica en donde está más centrado en lo que es el ego, ¿sí? Todos hemos vivido, todos tenemos ego de alguna manera, ¿cierto? Todos tenemos esta experiencia aprendida que surgen automáticamente, y ya sabemos que como la exigencia está grande hoy día, lo más probable es que con el estrés empiecen a surgir las estrategias de sobrevivencia, ¿sí? Es decir, que vaya primando más el ego, más que lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Y esto se da o no se da en la empresa, lo más probable que sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo equilibramos la balanza? ¿Cómo hacemos que las personas entonces logren transitar
hacia relaciones más confiables, relaciones que en realidad yo pueda ver al otro como un legítimo otro, ¿sí? Y no necesariamente como alguien muy distinto a mí, ¿sí? Está bien, pues, o sea, el liderazgo hoy día que está primando, este liderazgo vertical, también tiene mucho de este componente, es decir, esta soberbia. Y no estoy hablando solamente de alguien que ocupa un lugar de jefatura, sino que cuando hablo de liderazgo es todos quienes trabajamos en algún oficio, en alguna profesión o en alguna actividad, cómo nos lideramos. Yo me lidero acá pensando que el otro es muy diferente a mí y el otro es alguien inferior a mí o es alguien igual a mí, ¿sí? Y entonces en ese sentido, ¿qué dinámica puede ayudarme a poder agarrarme de una habilidad que me permita a mí entonces transitar hacia esa relación, hacia ese tipo de liderazgo? Y bueno, y de ahí surge entonces lo que es el neuroliderazgo. ¿Alguien sabe más o menos qué es lo que es el neuroliderazgo? Surge desde el estudio de las neurociencias. Hoy día se habla de la década del cerebro, pero yo creo que ya vamos a la tercera década del cerebro. Es decir, hubo una proliferación de estudios respecto de cómo funciona el cerebro. Entonces, en PNL ya lo hemos conocido, pero como que los estudios de neurociencia han podido apoyar lo que de alguna manera la PNL viene hace mucho tiempo enseñando. Por ejemplo, el aprendizaje por asociación. El cerebro no puede aprender cosas nuevas desde afuera. Entonces hoy día los modelos de enseñanza, los modelos de capacitación, algunos están viéndose obsoletos porque no es que una información venga de afuera y la persona le haga clic y pueda generar un cambio. El cerebro tiene que actuar por asociación, es decir, por experiencias de referencia que ya tengo yo para poder hacer la riqueza del aprendizaje, ¿sí? Entonces, una de las características del neurolíder, que es la fuente de David Roth, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo yo creo foco atencional en las actividades que estoy haciendo, ¿sí? El centramiento mental, la autorregulación emocional, las relaciones genuinas, la confianza y el compromiso. Cómo el cerebro funciona en base a esto para poder entonces sacar, en definitiva, es como sacar la mejor versión de uno, ¿sí? Y se vio y estudiaron, justamente por eso está esta fotito, estudiaron entonces cómo funcionan los monjes, los budistas, ¿sí? Y a partir de eso sacaron entonces este tipo de habilidades. Yo le llamo como habilidades avanzadas de liderazgo, porque si se dan cuenta, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver en formaciones de liderazgo, porque por lo general son bastante clásicas. Hoy día esto es como bastante nuevo. O sea, ¿cómo entonces yo puedo crear un estado que a mí me permita liderar mejor? Eso como que bastante poco conocido de repente en la gente que está trabajando, ¿sí? ¿Cómo me regulo yo a mí mismo cuando estoy en tensión o cuando estoy en dificultad, cuando a lo mejor me agarra el estrés, etcétera, ¿cierto? Entonces, también se estudió lo que son las ondas cerebrales, ¿sí? Y una de las ondas que hoy día prima es las ondas beta. Las ondas beta es la que están funcionando hoy día, en estos momentos en ustedes, en este segundo, porque ustedes están tomando atención, son las ondas cuando nosotros nos mantenemos despiertos, ¿sí? Entonces, imagínense que la dinámica hoy día de la vida nos hace que estas ondas sean las que más priman en nuestra vida. Sin embargo, al tener la primacía, de repente imagínense el cerebro activado todo el rato, ¿sí? Demandado por todos los estímulos. Entonces, por lo general, uno como que tiene esa sensación de fatiga, de cansancio, y como que no anda como con el motor bien ajustado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas puedan acceder a otro tipo de onda que les permita entonces mantener un estado distinto, ¿sí? Porque estas ondas solamente van a estar en activación, ¿sí? Y eso es un poco lo que les enseñamos en esta intervención que nosotros hicimos. Cómo acceder entonces a ondas cerebrales que te permitan entonces hacer un puente a recursos personales tuyos. Y un fenómeno que también estudia el neuroliderazgo tiene que ver con la neuroplasticidad, es decir, cómo el mismo cerebro se puede organizar a sí mismo y cambiar su estructura, ¿sí? ¿Alguien conoce este término de la neuroplasticidad? ¿No? Es decir, se pensaba que hasta los 5 años los niños como que las redes quedaban fijas y de ahí como que una o que otra podía modificarse. Hoy en día se sabe que hasta que uno se muera, las redes siguen modificándose.
¿ya? Por lo tanto, se vio, no sé si les ha pasado que de repente ustedes han querido cambiar algo de su vida, algo de su comportamiento, y de repente dicen, chuta, ¿sabes qué? Estoy siendo como medio mal genio, me gustaría ser distinto, ¿sí? Y de repente como que se centra en lo negativo, ¿cierto? Sin embargo, con el fenómeno de la neuroplasticidad se pudo evidenciar que en definitiva no es necesariamente que tú actúes frente a lo negativo, o que te hagas cargo de lo negativo, que también es importante. Sin embargo, cómo yo me creo una red nueva que permita entonces transitar por una carretera distinta, ¿sí? Entonces lo vamos a poner a prueba ahora mismo. Si ustedes pudieran, yo les voy a invitar, si ustedes pudieran pensar en el concepto de la amistad, ¿sí? Si ustedes pudieran traer este concepto de la amistad, a lo mejor acordarse de alguna persona con la que ustedes tienen una afinidad de amistad, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? Ok. Yo lo que les voy a pedir entonces que con ese concepto, con eso que ya tienen en su cuerpo, pudieran entonces mirar a sus compañeros, ¿sí? y establecer como una red de, así con los brazos, una red de amistad, si pudiéramos decirlo, ¿sí? Vamos. Traten de ir lo más lejos posible, ¿ya? Ojalá que no sea donde tú quieras tirar donde tú quieras. ¿Sí? ¿Ok? Si ustedes fueran neuronas de una persona y esto fueran las conexiones, esto es lo que le está pasando a una persona cuando genera un estado de amistad, por ejemplo. ¿Sí? Vuelvan a su ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Bien, ¿cierto? Entonces, si pudieran hacerlo de nuevo, pero ahora con más fuerza, ¿sí? ¿Sí? Ok, súper. Eso es lo que ocurre en el cerebro con la neuroplasticidad. Por ejemplo, si yo me consigo con una persona que a lo mejor le cuesta generar lazos afectivos, y de alguna manera yo genero un patrón que me permite sentir que puedo ser más amigo con los demás, por ejemplo, eso es lo que hacen las conexiones, empiezan a juntarse. ¿Y por qué le dice que lo repitieran? Porque a la medida que se repite, la conexión se refuerza, por lo tanto se hace una autopista. Ahora, ¿qué es lo que ayuda a esta conexión? Es la experiencia. Es decir, no solamente tiene que ver con que yo genere un patrón interno, sino que también lo ponga a prueba en mi vida. Es decir, ya, tengo la conexión, ahora voy a probarlo, voy a ver cómo me va siendo más amigo con los demás, ¿sí? Y por eso les decía, de repente uno dice, pucha, tan tímido que soy, pucha, ¿cuándo se me va a acabar la timidez? Pero en ese sentido tiene que ver con esto. O sea, en la medida que yo refuerzo una conexión y se hace más fuerte, lo más probable es que la otra empiece a debilitarse, ¿sí? Por eso es tan importante de repente cuando yo tengo un recurso, fomentarlo, explotarlo y ponerlo a prueba, experimentarlo, ¿sí? Porque empieza a generar nuevas redes. Y eso es lo que pasa con la tecnología de PNL, ¿sí? Cuando tenemos a una persona o con nosotros mismos que estamos trabajando, cambia nuestra plasticidad, ¿sí? Hay una red que se crea y en ese sentido también lo podemos comentar, ¿sí? Ok, y cuando por ejemplo yo soy capaz, por ejemplo, si ustedes todos han estado en algún nivel de PNL, ¿cierto? Bueno, te va a tocar seguramente. Cuando yo estaba haciendo una tecnología y a conciencia, por ejemplo, puedo decir en posiciones perceptuales, ya en primera posición, segunda posición, etc., y empiezo a surfear esta tecnología, empiezo a generar este tipo de actividad, que es la neuroplasticidad autodirigida, es decir, yo estoy mismo creándome una red nueva. Nosotros también lo contamos, esto fue un trabajo hecho en una gerencia, jefaturas de gerencia, y con el gerente de esta jefatura. Les contaba que en definitiva solo estar en las ondas beta no va a llevarte a poder generar cambios distintos, sino que tenemos que acceder a unas ondas distintas y eso se hace súper concreto, ¿sí? Y desde aquí han habido descubrimientos desde lo simple a lo más complejo. Tiene que ver con una actividad de relajación, pero así de concreto, cerrar los ojos, porque se eliminan los estímulos de la concreto en lo que está el cerebro captando, ¿sí? Y entonces con un patrón de respiración, con un patrón de centramiento, nosotros entonces podemos acceder a un patrón de onda alfa, ojalá baja, para poder llevar el cerebro a otra dimensión, ¿sí?
Y bueno, otro también elemento esencial que es desde los estudios de Joe Dispenza, un neurocientífico, que habla sobre cómo somos adictos a ciertas emociones, ¿sí? Y Joe Dispenza descubrió que en definitiva cuando yo tengo un pensamiento genero también una química interna, ¿sí? Y cuando son pensamientos negativos, esa química se mantiene. Por lo tanto, cuando yo digo quiero ser optimista, la química interna de mi cuerpo le va a decir estamos en otra, tenemos un marcador que ya está conocido en el cuerpo. Por lo tanto, desde aquí, la importancia de generar estados que te generen una química distinta, que te permita a ti, entonces, surfear tu propio estado interno, ¿sí? Mantenerlo. Es por eso que cuando de repente tenemos un efecto concreto con una tecnología, uno como que siente como una sensación más de fuerza, de poder. Eso, ojalá hagan corten esa actividad, vuelvan a memorizarla, porque ahí generan nuevamente esta red ya como completa, ¿sí? Un estado entero en el cuerpo. Ok, desde la psicología positiva ya está estudiado que tenemos una predisposición a la negatividad. Y eso tiene que ver con una cuestión adaptativa. El cerebro está para sobrevivir, por lo tanto siempre va a estar como viendo cuál es la amenaza que puede estar afectando en el ambiente. Sin embargo, podría ser mala noticia. Lo bueno de todo esto es que podemos construir entonces una forma distinta de estar, ¿sí? No es que solamente estemos sujetos a esta negatividad. Entonces aquí les puse como un ejemplo con cuál de las oraciones ustedes se identifican más, ¿sí? Porque esta es de la positividad, esta es la lotería cortical. La gente que de repente tiene más genes activos de la felicidad, por lo general mira este cuadrante. Los menos felices o más pesimistas, si podríamos decirlo, van a identificarse más con este cuadrante, ¿ya? Y de la misma manera que las flores se orientan con el sol, nuestras redes neuronales se orientan con nuestros pensamientos. Es decir, ¿qué pensamientos estoy teniendo día a día? Son los que concretamente van a generar y reforzar redes neuronales en uno. Porque en definitiva esto es un estudio, ¿ah? La gente se queda en el trabajo porque tiene esa sensación de que está en un lugar saludable. Esa es la razón como de peso para seguir y permanecer en ese lugar. Y es por eso la relevancia de las emociones positivas. Por otro lado, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, tienen rabia, como que la rabia te lleva o a pelear, o a defenderte, o a evitar, pero como que las emociones negativas son como unidireccionales en ese sentido. Las emociones positivas, todos lo hemos vivido cuando estamos bien, de repente como que llegaste a una reunión en otra onda, tenías que hacer una presentación y te salió de otra manera, tienen un ámbito mucho más amplio y son más duraderas en el tiempo. Y lo que nosotros hemos visto, y yo por eso le puse a esta presentación patrones mentales positivos, porque las tecnologías de PNL tienen esa cualidad, de ser positivas en ese sentido, apuntan a hacer lo que funciona bien, ¿ya? En una sintonía positiva es hasta un 31% más de productividad. No sé si a todos les ha pasado, cuando uno está en un buen momento, como que las ideas fluyen, como que de repente uno tiene más dominio sobre las cosas, eso es, ¿sí? Y como que los problemas uno pudiera ver como que son parte del paisaje, ¿sí? Solamente eso. Entonces eso tiene que ver con las emociones positivas, ¿ya? Por lo tanto, y esto se ha visto, el cerebro rinde mejor en positivo, en neutro, estresado, negativo, ¿sí? Y bueno, lo fuimos a probar. Fuimos a las empresas, quisimos entonces poner a prueba estas tres mentes, las mentes que promocionan la PNL de tercera generación, ¿ya? Fueron 7 jefaturas con su líder. La dinámica del equipo era un equipo tenía un buen nivel de relación, no era mala, pero en términos profesionales como que no se llevaban tan bien, o sea, como que había mucho celo profesional, como que de repente había poca colaboración, con su equipo para abajo entre ellos súper bien, pero entre las jefaturas no era tan así, ¿ya? Y nos quisimos poner un poquito más serio y evaluamos a todos con una escala previa, que es la escala de felicidad subjetiva, bienestar subjetivo, ¿sí? Y tiene esos 4, bueno, un detalle, 4 ítems para poder evaluar qué tan feliz me estoy sintiendo, pero aquí lo enfocamos exclusivamente en la dinámica de equipo, ¿ya? Y incluimos esto que es el equilibrio neuromuscular, una actividad previa a lo que era la actividad de centramiento, para poder como alinear como las cargas polares. Esto yo lo saqué de la psicología de la energía, no sé si alguien lo ubica, pero tiene que ver con eso, ¿sí?
Terminando, hicimos estas 3 sesiones en donde, si ustedes se dan cuenta, son puras tecnologías de PNL, son adecuadas a lo que era la necesidad del equipo en ese momento, lo que planteó la jefatura, ¿ya? Y para terminar quisiera mostrarles los resultados. La primera evaluación completa del equipo tuvo este nivel, que es como un nivel promedio, y en la segunda evaluación, luego de 3 sesiones individuales, 3 sesiones, tuvo un puntaje de 5,81, es decir, se situaron ya en una sensación de más de felicidad, ¿sí? Y aumentaron en un 17% su felicidad subjetiva este equipo. ¿Qué pasó? Porque esto es lo subjetivo. ¿Qué pasó? O sea, hubo un incremento, inclusive, si se dan cuenta, en algunas personas de 3,75, que era así como bastante poquito, a un incremento bastante alto, ¿sí? Entonces, con esto lo que quisimos hacer es poner a prueba la tecnología PNL y constatar que en realidad sí funciona. Son patrones que sí pueden a ti permitirte un cambio rápido y duradero, ¿sí? ¿Qué pasó? Mejoró el clima en el equipo en las reuniones, que era un equipo que como que intercambiaba información como crucial. Aumentó la frecuencia de opiniones. Muchas veces se guardaban las opiniones, no opinaban, y aquí empezó a participar más, ¿sí? Más ideas y toma de decisiones. Mejoró la actitud personal respecto al equipo, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces promociona efectos concretos en lo que son las personas, ¿sí? Lo que es la dinámica de equipo, ¿sí? Eso sería.